Muy buenas noches a todos los invitados y participantes de esta velada. Primero que todo, quisiera darle las gracias a Manu, Dani, Meli y Lu, quienes durante este año nos acompañaron durante lo que fue este ciclo de escritura, quienes más allá de generar un espacio de aprendizaje académico, diría yo que nos generaron un espacio seguro donde poder expresarnos, donde poder conectarnos con nuestras emociones y generar vínculos genuinos y valiosos para cada uno de nosotros. En la noche de hoy no podré acompañarlos de manera física porque por motivos ajenos a mí tengo otros compromisos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de lo mucho que he aprendido y se ha quedado conmigo, y sé que con cada uno de mis compañeros también, y los frutos de eso son los textos que hoy vamos a compartir con ustedes en diferentes formas, como lo son poemas, cuentos y otro tipo de textos personales. Saben que escribir es una tarea ardua, dolorosa, pero también es un bello encuentro con nosotros mismos. Para la noche de hoy les tengo dos textos. Uno es un cuento que nace durante la época de Halloween por un juego que hicimos pues como grupo y taller, y fue algo bastante curioso y divertido. Y lo segundo es un poema que me ayudó a transitar un momento complejo de mi vida y bueno, quisiera compartirlo con ustedes hoy. El rostro que soñaba. Qué lindo morir así, de pronto, sin planearlo, de una forma tan sencilla. Los peligros de fumar en la cama. Mariana Enríquez. Desde niña, Selene soñaba con un rostro. No era un rostro cualquiera. Tenía ojos como pozos antiguos, una boca que parecía conocer secretos en lenguas muertas y una expresión que oscilaba entre la ternura y la amenaza. Nunca la había visto en la realidad, pero la visitaba en sueños, como si fuera un espectro que la llamaba desde otro plano. A los 27 años, Selene era una artista reconocida por sus retratos inquietantes. Pintaba con una obsesión, como si cada trazo fuera una invocación. Sin embargo, había un cuadro que no lograba terminar, el del hombre de sus sueños. Lo intentó decenas de veces, pero siempre lo dejaba inconcluso. Algo en su mirada la paralizaba. Una noche, después de una jornada de insomnio y un par de copas de vino del de uno, lo pintó completo. El rostro apareció en el lienzo como si se hubiera materializado por fin. Lo miró durante horas, sintiendo que algo se había fragmentado en ella. Desde el mundo onírico, algo se había escurrido a través de su pincel. No le quedaba duda, su intuición no mentía. 2 semanas más tarde, caminando por la calle Junín, lo vio en una librería del centro. Él estaba justo enfrente, sosteniendo un libro de cuentos de Mariana Enríquez. Ese primer encuentro fue fugaz, como si se tratara de una alucinación, un delirio,
pero su rostro se quedó pegado en su mente, causándole un deseo abrasador de volver a verlo. Pasó las noches incesantemente pensando en ese rostro. A la semana siguiente, en una exposición colectiva en una galería de Laureles, él se acercó a su obra, la observó en silencio y luego la miró a ella. Era él, no cabía duda. Se presentó como Valente, aunque pidió que lo llamaran Val. Su voz era idéntica a la que había escuchado en sus sueños. Hablaron como si fueran dos almas que se reconocían de vidas pasadas. Todo fluyó con naturalidad. Él la invitó a tomar unas copas de vino en un bar llamado Negra Noche. Durante la velada, el aire se sentía denso. Más allá del humo de los cigarrillos, era una especie de aura oscura alrededor de Val, como la que emiten los depredadores frente a las presas. Selene sentía un frío recorriendo su nuca. Algo le advertía que había peligro en ese encuentro, pero la voz seductora de él la hacía perderse en sus palabras, mientras relataba historias que parecían arrastrarla hacia un abismo. Selene dejó de pintar, no por falta de inspiración, sino porque sentía que ya había cumplido su propósito. Una sensación de vacío le llenaba el pecho. Algo de ella se había quedado en el cuadro cuando lo terminó. Algo que no lograba descifrar. Val llenaba sus días con una intensidad que rozaba lo sobrenatural, pero también había en él una oscuridad inquietante. A veces desaparecía por horas o la miraba como si no la conociera. En ocasiones decía cosas que ella había escrito solo en sus diarios, jamás mostrados a nadie. Eso la perturbaba. Una noche, mientras dormía, sintió que alguien la observaba. Abrió los ojos. Val estaba de pie junto al lienzo del retrato, con una expresión que nunca había visto antes. Le dijo: gracias por traerme, pero ahora debo llevarte de vuelta. Selene no gritó, no corrió, solo asintió. Val la abrazó con una ternura brutal y luego le cortó el cuello. La sangre corrió por su vestido, tibia y silenciosa. La encontraron días después, frente al cuadro, sentada con una expresión de calma. En sus libretas había bocetos del rostro, trazados durante más de un año con una devoción enfermiza por perfeccionarlo. Entre los dibujos aparecían mensajes indescifrables y símbolos antiguos. En el caballete estaba el lienzo. La expresión del hombre había cambiado. Tenía los ojos cerrados. Ese signo inconfundible de quienes han cumplido su último deseo.
Hay una cita de Antoine de Saint-Exupéry que me gusta mucho y dice: hay que ser un incendio y escribir con el propio cuerpo. Y creo que este segundo texto que tengo para compartir con ustedes retrata bastante bien esa experiencia que fue para mí transitar ciertas emociones que fueron muy complejas y cómo la poesía me acompañó en ese momento. Bueno, este poema se llama Pájaros del Nigredo. Los pájaros de la noche invaden mi pecho desnudo, desgarran mi garganta, devoran las semillas de mis palabras. Solo queda el silencio. Me arrullan con alas de sombras. Sus picos escarban en mi memoria y cada trozo de carne que cae es un recuerdo que no regresará. Muchas gracias por escucharme y les deseo una feliz noche.